Un saludo y un abrazo para todos mis amados hermanos, que la paz del Eterno sea sobre ustedes. Estamos en el Perec 9, Pasuk 1, y dice así: y como pasaba por un lugar, vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus talmidí diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Yeshua respondió: no es que pecó este o sus padres, sino para que las obras de Elohim se manifiesten en él. Es necesario para mí que cumpla la misión del que me envió mientras disponga de esta vida, pues viene la hora de mi muerte, cuando ya no se podrá hacer nada más. Mientras esté en este mundo, soy luz del mundo. Y habiendo dicho esto, escupió en tierra y con la saliva hizo lodo y le untó sobre los ojos. Y le dijo: ve, purifícate en el estanque de Siloaj, que es traducido el enviado. Así que fue y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes conocían que era mendigo decían: ¿no es este el que estaba mendigando? Otros decían: este es. Terceros decían: no, es uno que se parece a él. Él decía: yo soy. Entonces le preguntaban: ¿cómo te fue abierto los ojos? Y él respondió: un hombre llamado Yeshua hizo lodo, me untó sobre los ojos y me dijo: ve a Siloaj y purifícate. Y fui e hice tevilá y recibí la vista. Y le dijeron: ¿dónde está él? Y dice: no sé. Trajeron al ex ciego ante el tribunal de los Perushim, y el día cuando Yeshua hizo lodo y le abrió los ojos era Shabbat. Bueno, pues es un milagro extraordinario que el Eterno habría de hacer a través de el canal extraordinario que es nuestro Santo Maestro, el enviado de Hashem, nuestro Ribi. Un milagro extraordinario que se dio. Ciertamente, como está escrito, lo que es imposible para un hombre es posible para Dios. Y en este caso, un hombre que nació ciego, no digamos que perdió la vista, porque cuando se pierde la vista cabe la posibilidad que por algún medio pudiera entenderse que la persona recupera la vista, pero en este caso este hombre había nacido completamente ciego, no lo había perdido, y aquí es lo extraordinario, y es uno de los factores, uno de los situaciones que habría de llevar a cabo el Mesías, en este caso dar vista a los ciegos. Y cuando hablamos de los ciegos no estamos hablando de los que perdieron la vista, sino estamos hablando de estos hombres o mujeres que en un determinado momento habían nacido sin sentido de la vista, y que consecuentemente, como es visto en el judaísmo, ¿quién es un pobre? Aquel que no tiene, un ciego, aquel que es pobre, son considerados incluso pobres y también muertos. Así son considerados. Y entonces, pues este hombre de alguna manera estaba muerto porque no tenía acceso a la luz. Y eso es una metáfora precisamente que nos enseña lo extraordinario de el vivir en las tinieblas, el vivir sin luz. Y esto implica, por lo tanto, que no tenemos o no se tiene, cuando se vive de esta manera, no se tiene ese conocimiento del Eterno. En el caso de este hombre, él regresó viendo después de que obedeció. Es interesante porque obedece a la palabra que nuestro Santo Maestro le dice que vaya y que se lave en Siloa y se purifique, y lo hace, va y
cumple al pie de la letra lo que le había mandado el Ribi y regresa viendo. Eso es interesante, porque las implicaciones que tiene el hecho de que nosotros a veces decimos que tenemos fe, pero la fe, recordemos que no es solamente creer, simplemente no, sino implica creerle a Dios y obedecerle. Y en este caso, de alguna manera, la sanidad que vino fue probando su fe, probando que él tenía fe. Es interesante porque el Ribi le unta lodo en sus ojos y consecuentemente no vio en ese momento, sino lo que lo manda a purificarse, porque habría de traer una situación muy especial. Recordemos que los talmidim le preguntan al maestro que quién había pecado, si él o sus padres, para que hubiese vivido o estado en la condición de ceguera. Y él responde que ni es ni él ni sus padres, sino para que se dé a conocer la gloria del Eterno. Y esto es precisamente todas las cosas están dispuestas por el Eterno para que se manifieste, para que se vea, pues, hablando del ver, para que se vea, para que se mire, para que se palpe, para que se toque esta verdad tan extraordinaria de Dios. Está en la naturaleza, está en la creación, está la manifestación de Dios, pero cuando está ahí por todas partes, a donde quiera que tú mires, aún en nuestro propio cuerpo, hay gente que no la ve. ¿Y por qué no la ve? Porque está ciego. ¿Y por qué está ciego? Muchos, y como dice acá y preguntarnos también, muchos porque por el pecado de sus padres, y muchos otros por el pecado de ellos mismos. Bueno, uno podría decir, pero ¿cómo? Pues si los padres pecaron, pues sí, el pecado de los padres es sobre los padres y el pecado de los hijos es sobre los hijos, sí, pero las consecuencias del pecado, eso es otra canción, eso es otra cosa muy, muy diferente. Todo lo que nosotros hacemos y lo hemos aprendido y se han enseñado muchas veces, trae consecuencias a nuestra vida. No es nada más hacer o violar los mandamientos y decir que no pasa nada, y decir que no afecta nuestra vida, como también pensar que no afecta a los que están cerca de nosotros. Y en este caso, a los que están unidos a nosotros por la sangre, en este caso nuestra familia, nuestros hijos. Por lo tanto, mis amados, nosotros debemos entender y comprender que ese conocer de Dios, ese caminar de Dios nos debe tener muy alertas, muy entendidos de cuál es la voluntad del Eterno en nuestra vida. Y en este caso, muy importante de este ciego, aún cuando estaban las cosas en su entorno, no las podía ver, no las podía palpar, no podía definirlas. Escuchaba, pero no veía. Y muchas personas están en esa condición. No ven la manifestación de Dios, no ven en la creación, y lo peor de todo es que viendo, no ven, no palpan, no perciben la gloria de Dios, no perciben al Eterno, quien es bendito, que está en toda la creación. Y como diría el poeta, porque en Él estamos y en Él nos movemos, pues mucha gente no sabe a dónde está Dios, no sabe si existe Dios, y muchos incluso niegan a Dios. Eso es triste, porque son ciegos. Y hablando en este sentido metafóricamente, ha sido gente y es gente que ha perdido la vista. Hay gente que ha perdido la vista y que no puede percibir al Eterno por su condición. Y precisamente por eso es que se le dio la vista a este hombre, y que nos enseñe que la condición en la cual estamos
no nos permite percibir la gloria de Dios, ni tampoco las revelaciones que nos da. Pero muchas veces depende de nosotros. Y este caso, pues de la fe, creerle a Dios y obedecerle. ¿Y qué fue lo que hizo este ciego? Fue y se lavó allá en Siloé y regresó viendo. ¿Por qué? Porque obedeció, porque creyó en su corazón. Y eso es lo que muchas veces hace falta al hombre, a la mujer. Lo que le hace falta es emuná, porque lo que detona, lo que hace real las situaciones de la vida, las bendiciones especialmente de la vida puestas por el Eterno delante de nosotros, es la emuná. Por lo tanto, la reflexión es, en la medida que nosotros hacemos rectificaciones o en la medida que un hombre pone en juego su fe, en esa medida conocerá y reconocerá los caminos del Eterno y las manifestaciones del Eterno que están en su entorno, porque en Él estamos y en Él nos movemos. Y eso es una responsabilidad de todos y cada uno de nosotros como pueblos de Hashem, reconocer a Dios y verlo en todas las cosas, tanto en las cosas buenas, muy buenas, como en las cosas malas, muy malas, porque a veces como que no hay sentido o no tiene sentido el hecho de que hay situaciones donde nos duele, donde nos crean conflictos y conflictos a veces graves, pero que detrás de todo eso está la bondad del Eterno y operando el Eterno para ayudarnos a elevarnos. Como dicen nuestros libros, Gan Sule Toah, todo nos ayuda a bien. Y ciertamente cuando vienen esas situaciones a veces tampoco nosotros podemos percibir la razón o el propósito, pero es importante, mis amados, entender que todo obstáculo y que toda situación que trae obstáculos a nuestra vida, incluso tienen un propósito de vida y un propósito extraordinario, porque tienen el propósito de hacernos mirar la grandeza de Dios. ¿Por qué? Porque todas las cosas nos ayudan a bien. Y el Eterno por eso las ha dispuesto en nuestro entorno, en nuestra vida, en nuestro caminar, porque es necesario que nosotros nos sacudamos esa ceguera y esas circunstancias y situaciones de nuestra vida que muchas veces nos hacen ciegos y no nos permiten percibir la bondad de Hashem en nuestras vidas. Que el Eterno te dé un día muy bendecido, muy bendecido es el anhelo de nuestro corazón, que abra tus ojos y que percibas al Eterno en todas las cosas, grandes y pequeñas, que así sea la voluntad del Eterno. Amén. Shalom, shalom, mis amados. Yom Tov, buen día.